Listo, doctora, vamos a ir iniciando, ya los que se vayan conectando. Bueno, de nuevo una calurosa bienvenida a todos los que se están conectando hoy, los que llegan puntuales, y especialmente pues todos los que participan de este encuentro. Ustedes son el alma que mueve ciencias psicodélicas, que nos motivan a continuar con estas charlas, con estos eventos de difusión académica. Y, y bueno, hoy les quería presentar a la doctora Camila Rodríguez. Ella nos va a acompañar con la charla de reducción de riesgos y daños para enteógenos. Vamos a mirar un poco de estrategias de intervención para hacer más seguros esos espacios ceremoniales. Mm, La doctora Camila es médica cirujana, terapeuta holística y psiconauta. Es magíster en psicología holística y coaching personal, certificada en la medicina andina y terapia gestal, diplomada en psicodélicos y salud y es cofundadora de la Sociedad Psicodélica del Ecuador. Es una activista por los derechos de las personas usuarias de sustancias psicoactivas y conferencista internacional. También autora de estudios sobre el impacto del consumo de ayahuasca en la salud física, mental y espiritual del Ecuador. Bueno, antes de iniciar con con la charla magistral de la doctora, recordarles eh, mantener el audio en mute hasta finalizada, o sea, dar un espacio para preguntas si quieren ir escribiendo también durante la presentación, o si al finalizar también pueden levantar la mano si quieren hacer la pregunta en vivo y en directo. Síganos en redes en ciencias.psicodélicas y si hacen cualquier captura, los invito a que nos etiqueten. Así nos ayudan a que podamos llegar a más gente. Bueno, doctora, este es el momento para que se presente si quiere añadir un poco más de información y darle inicio a esta charla. Buenas tardes a todos, gracias por su presencia aquí. Yo creo que quedó perfecto ahí, Sebas. Entonces vamos a iniciar. Voy a compartirles la pantalla. Sebas, ¿me confirmas? Sí, ya se puede ver. Ahí ya se está viendo, tocaría como ponerla como de toda la pantallita, pero ahí ya se está viendo. Sí, ya la estoy presentando. ¿Sí lo pueden ver en pantalla Está ahí, completa? ahí ya. Perfecto. Listo, entonces hoy vamos a hablar de reducción de riesgos y daños en enteógenos ceremoniales. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es el modelo Resplandor del Alba, que nos invita a crear espacios más seguros ceremoniales. Vamos a ver cómo se originó, cuál es su aplicación. Vamos a hablar de reducción de riesgos y daños desde la teoría, cómo surgió esto de la reducción de riesgos y daños y cómo la podemos llevar a la práctica en entornos y contextos enteogénicos. Y para cerrar, vamos a ir haciendo un enfoque hacia Latinoamérica con la relevancia, los desafíos y el marco de acción que hay a futuro. Entonces, para iniciar, vamos a hablar del modelo Resplandor del Alba. Ahí les he dejado un QR donde pueden leer la investigación que hice para generar este modelo. Entonces, el estudio se llama Psiconáutica y Terapéutica, representaciones sociales sobre el uso de ayahuasca. Si se entra en ese QR lo van a poder leer, está en el repositorio de mi universidad acá en Ecuador. Esta fue en realidad mi tesis para graduarme como doctora. Es bastante largo, tiene como unas 400 páginas porque tiene un montón de cosas. Entonces, les invito mucho a leerlo. El QR igual lo va a estar pasando en las diapositivas próximas. Así que si no lo pueden abrir ahorita, más adelante van a poder, no hay problema. Todas las fotos que van a ver aquí son o bueno, la mayoría son de ceremonias reales a las que asistí para hacer esta investigación. Entonces, este estudio lo hice en la organización Ayahuasca en Ecuador. Más adelante les voy a hablar un poquito más de esto. Y lo hice desde el 2021 hasta el 2023. Fueron casi 3 años de investigación, pero los resultados están en las ceremonias a las que fui de abril a diciembre de 2022, que fueron un poco más de una docena de ceremonias.
La muestra fueron 128 personas adultas, 70 autorreconocidos como masculinos, 58 como femeninos. Y utilicé un bimétodo, es decir, utilicé técnicas cuantitativas y cualitativas para sacar los resultados de este estudio. Entonces, este estudio habla sobre las representaciones sociales, porque era una forma en la que podía revisar cuál era la construcción de salud alrededor de la búsqueda de ayahuasca. Las representaciones sociales son formas de conocimiento social mediante, la anterior, mediante el cual las personas interpretamos lo que sucede a nuestro alrededor, interpretamos nuestra realidad, la explicamos, la entendemos y luego la transmitimos. Entonces, por ejemplo, una teoría científica puede transformarse en una representación social cuando las personas tienen esta necesidad colectiva de entender lo que no han entendido antes. Entonces, a su vez, este entendimiento genera comportamientos sociales que pueden transmitirse entre una colectividad, una comunidad. Entonces, como yo quería entender cuál era la búsqueda de salud alrededor de las personas que acudían a tomar ayahuasca, eso me permitió darle como un marco, ¿no? Entonces, yo no realicé estudios de laboratorios en las personas que acudían a ceremonias de ayahuasca, ni hice algún tipo de medición externa de su salud. Únicamente me basaba en su autopercepción de salud, o más bien medía su autopercepción de salud. Entonces, esto de la construcción de la representación social empezaría con un objeto, que es la salud, que es esto científico, ¿no? Que nos dice el entorno, que nos dice la ciencia, la evidencia, qué es salud, qué compone la salud. A través de lo que existe como un objeto en nuestra realidad, las personas comienzan a realizarse un concepto que es la autopercepción de salud. ¿Será que basándome en lo que me dice la sociedad soy una persona sana? ¿Será que no soy sana? A partir de estas ideas que se crean, este sistema, esta estructura de conocimientos, se generan entonces comportamientos. Entonces, una persona genera esta idea de, ok, parece que no soy una persona sana, ¿qué herramientas tengo para volverme una persona sana según lo que está dictado por mi sociedad, por la ciencia, por lo que he escuchado? Y aquí es que entra la búsqueda de prácticas para tanto la prevención, para el mantenimiento o la recuperación de la salud. Y entra el uso y consumo de ayahuasca. Y estas prácticas se reproducen en el entorno, sobre todo acá en Ecuador, en mi realidad. Hay muchos grupos de personas que basan su salud en ir a ceremonias de ayahuasca. Entonces, reproducimos socioculturalmente estos sistemas de conocimientos salutogénicos, ¿no? Entonces, basé igual mucho mi estudio en la salutogenia. La salutogenia es un modelo contrapuesto al modelo patogénico al que estamos acostumbrados. El modelo patogénico nos dice que nosotros tenemos salud cuando no hay enfermedad. Y el modelo salutogénico a lo que nos invita a pensar más bien es cómo genero salud. No cómo curo esta enfermedad, sino cómo genero salud, cómo la promuevo en mí, cuáles son los factores que hacen que mi salud se mantenga o se recupere en caso de que la haya perdido por una u otra razón. Entonces, así fue más o menos como fui enfocando este estudio. Y alrededor de eso, bueno, realicé, además de algunas otras cosas, un análisis etnográfico basado en este modelo, ¿no? De conocimientos, actitudes y prácticas que me permitía identificar estos tres componentes en usuarios y consumidores de ayahuasca, pero también en los terapeutas que trabajaban con ayahuasca. Entonces hice una observación participativa alrededor de estos 3 años en que estuve trabajando en el estudio. Y como les decía, como alrededor de una docena de ceremonias, tal vez un poquito más, porque hay muchas que no conté, que más bien fueron experiencia personal mía para ver por dónde podía dirigir este estudio. Y esto me permitía, más bien, eso tenía el fin de determinar cuál era la construcción de la salud a través de los efectos producidos por el consumo de la ayahuasca. Entonces, para eso era como un poquito de la metodología, ¿no? Ahora, esta fue la organización con la que yo trabajaba, que era una organización autoproclamada como una alianza de amantes de la ayahuasca y otros enteógenos. Tenían el fin de ofrecer estas alternativas terapéuticas en Ecuador y tenían un sentido de sanación, de purificación y sobre todo buscaban tener la confianza en la comunidad de Ecuador.
Entonces, hacían diferentes ceremonias, realizaban principalmente ceremonias de yagé y los entornos en los que estaban estas ceremonias eran urbanos, ya sea en Quito, la capital del Ecuador, o en ciudades cercanas a Quito. Eran mayoritariamente en recintos cerrados, que podían ser, por ejemplo, casas, podían ser departamentos, podían ser centros de retiros. Entonces, como van notando, era bastante urbanizado. Entonces, estos son algunos de los colaboradores que estaban dentro de la organización. Entonces, está el Taita Cofán, Richard Chazoy, es del guía yajecero, Sergio Velázquez, Gabriel Guillén, que es un terapeuta certificado en terapia alternativa acá en Ecuador, el músico Eduardo Moreno y la facilitadora y coordinadora que es Mercedes Andino. Entonces, dependiendo de la ceremonia en la que estaban, la persona que lo guiaba, también los lugares eran diferentes, pero siempre eran así, bastante urbanos, bastante cercanos, diría yo, y bastante cómodos a lo que, si lo ponemos, por ejemplo, en contraste a una ceremonia en la selva, por ejemplo, que nos invita a otro tipo de desafíos, además de lo que ya estamos confrontando de nuestra psique. Entonces, listo. ¿Qué fue lo que hice yo en este estudio tan grande? Primero les daba un consentimiento informado a las personas que querían. Yo iba a las ceremonias, les comentaba lo que hacía, cuál era mi búsqueda, les entregaba el consentimiento informado y una vez lo firmaban, pues empezaba con los cuestionarios. Yo hacía cuestionarios tanto antes como después de las ceremonias y a cierto perfil de personas, digamos, o a informantes, les hacía entrevistas semiestructuradas después y a un grupo aún más pequeño les ampliaba esta entrevista y buscaba su historia de vida. Entonces, dentro de los cuestionarios que yo hacía tanto antes como después está, por ejemplo, para medir la autopercepción de salud física, el cuestionario SF36, que lo vemos por acá en la parte izquierda. Y este de aquí mide algunas cosas, por ejemplo, la función física. Mide también el desempeño físico, mide el dolor corporal que hay, la vitalidad que tiene una persona, la función social, el desempeño social, el cambio crónico en la salud. También tenía un componente sobre salud mental, pero hice algunas modificaciones y lo retiré para poder enviar salud mental con el otro cuestionario, que es el DAS 21, se lo utiliza ampliamente en entornos psicológicos para ver síntomas de depresión, ansiedad y estrés, que fue lo que busqué con este. Y también evalué la percepción de salud espiritual. Entonces, en este cuestionario de la salud espiritual tenemos algunos componentes como la autoconciencia o el autoconocimiento, la importancia de las creencias espirituales para una persona, qué prácticas espirituales sostiene y cuáles son sus necesidades espirituales. Entonces, estos tres los hacía tanto antes como después de la ceremonia de ayahuasca. Y este de aquí lo hacía solamente después porque es una escala que se realiza en la mayoría de estudios que trabajan con MDMA, psilocibina, ketamina. Entonces, lo que mide es cómo ha sido, cuáles componentes han tenido la experiencia psicodélica de una persona. Entonces, es bastante largo, tiene como casi 100 preguntas. Y lo que mide es esto que les he puesto acá. Entonces, la infinitud oceánica, que es este sentimiento caracterizado principalmente por despersonalización positiva, desrealización positiva, percepción alterada de tiempo-espacio de una forma bastante armoniosa, ánimo positivo y hasta podría irse a una experiencia de maníaca o eufórica. Y tenemos la disolución ansiosa del ego, que es como la contraparte de la infinitud oceánica, que sería más bien una desrealización y despersonalización negativa, una ideación paranoide, miedo a perder el autocontrol y miedo a perder el control corporal. Tenemos también la reestructuración visual. En esta podemos tener visiones complejas, por ejemplo, que tengamos una visión sobre animales en la selva y nosotros convirtiéndonos en un animal. Eso sería una visión compleja más bien, no una simple. Una simple sería más bien geometría sagrada dentro de nuestra experiencia psicodélica. Cambio en el significado de preceptos, algo que era una creencia muy arraigada, puede
irse soltando de a poco y convertirse en algo distinto. Rememoración facilitada, es muy fácil que recordemos cosas de nuestra infancia, de nuestra niñez. Esto no siempre es armonioso, puede ser muy desafiante. E imaginación facilitada también. Tenemos el otro componente de alteraciones auditivas y de reducción de la vigilia. Entonces, después de hacer estos cuestionarios, ya pasaban unos días de la ceremonia y yo hablaba con algunas personas que escogía aleatoriamente o con quienes había generado algún tipo de lazo de confianza, digamos, en la ceremonia y les invitaba para una entrevista. En esta entrevista lo que buscaba era cuál era su autopercepción de la salud, ¿no? ¿Será que se autoperciben como personas sanas, enfermas? ¿Qué necesitaban? ¿Cuál era su objetivo? ¿Cuál era su intención? ¿Cuántas veces habían ingerido ayahuasca? ¿Cómo se enteraron de que existía este brebaje? Y algo que me pareció súper interesante, que ya luego también les remarcaré, es esto de, les hacía una pregunta de, ¿sintió el llamado de la ayahuasca? Entonces esto fue algo que siempre me causó mucha curiosidad, como este fenómeno de el llamado de la ayahuasca. Les preguntaba también cómo fue su experiencia psiquedélica, que me hagan un pequeño relato y que me digan cuáles han sido los cambios producidos por el consumo de ayahuasca, que yo les hacía estas entrevistas como una semana después, más o menos, entonces eran cambios, diría, corto, mediano plazo. Y su opinión sobre la ayahuasca, si la volverían a tomar, si la recomendarían, si piensan que puede ser una respuesta a su búsqueda de la salud. Y a un grupo más pequeño de personas les hacía esta ampliación, ¿no? De su historia de vida, más bien para conocer dónde nacieron, en qué trabajan, cómo era su entorno familiar, cómo es su círculo social, cuál ha sido su ciclo de vida y cómo a partir de cada decisión que han tomado en su vida les llevó a acercarse a la ayahuasca y por qué deciden construir su salud a partir de la toma de este brebaje. Entonces, estos son los momentos en los que yo realizaba estas intervenciones. Entonces, los cuestionarios los ponía una hora antes de la toma de ayahuasca, más o menos, que sería como más o menos a las 8 de la noche, 9 de la noche. De ahí empezaba la ceremonia, más o menos a las 10, 11, y la ceremonia terminaba como a las 6, 7 de la mañana, dependiendo de cada persona, ¿no? Todos tenían formas distintas de recuperarse, pero más o menos como a las 8 ya estaban la gran mayoría en un estado en el que podían tomar un esfero y responder a mis cuestionarios. Entonces, más o menos de esa hora es que yo tomaba la segunda medición, que es unas 10 horas después de iniciada la ceremonia. Al día siguiente de la toma de ayahuasca o en la semana posterior, más o menos, hacía la entrevista. Entonces, igual me tomaba más o menos una hora y en días posteriores, ya sea una o 2 semanas después, ampliaba la historia de vida para otras personas. Entonces, estos son los resultados que obtuve. La mayoría de personas tenían una autoidentificación de género como masculina. Tenían una etnia autoidentificada como mestiza, estaban entre los 26 y 35 años, habían nacido y residían en Ecuador, habían tomado ayahuasca de forma experimental. En el estudio hice tres categorías. Los practicantes experimentales, que son las personas que están tomando ayahuasca por primera vez. Los practicantes ocasionales, que eran personas que tomaban ayahuasca de 2 a 9 veces en su vida. Y los practicantes habituales, que son personas que han tomado 10 veces o más ayahuasca, que ya es una práctica rutinaria de sus vidas. Y la mayoría de personas no tenían antecedentes patológicos personales ni estaban tomando ningún tipo de fármaco en ese momento. Entonces, los resultados cuantitativos. Como vemos aquí, en la salud física previa, la mayoría de personas tenía una autopercepción de salud física muy buena. Algunos decían que era excelente, menos personas decían que era buena. Nadie decía que su salud física era mala y algunos decían que era regular. Después de tomar ayahuasca, como inmediatamente a la mañana siguiente de tomar ayahuasca, la gente que dice que su salud física es excelente aumenta en más del 100%, como vemos acá. Entonces, las personas que dicen que es muy buena disminuyen, más bien dicen que se vuelve excelente, y las personas que dicen que es regular también disminuyen. Sobre los síntomas de depresión,
la mayoría de personas llega sin síntomas de, más bien, con algún síntoma de depresión, que puede ser entre extrema, severa, moderada y leve. La minoría dice que no tiene síntomas de depresión, pero eso cambia a la mañana siguiente y la mayoría más bien dice que casi un 75% dice que no tiene ningún síntoma de depresión. En la ansiedad pasa algo similar. Un 50% de las personas dice que no tiene síntomas ansiosos y a la mañana siguiente el 58% mejora y dice que ya no tiene síntomas de ansiedad. Aquí sucede algo interesante que es que si se fijan, aquí dice los síntomas extremos de ansiedad están en un 9% y acá dice 10%. Entonces tenemos este 1% más que aumenta la mañana posterior. Y eso puede deberse, por ejemplo, a que no haya habido una preparación adecuada en las personas en que aumenta su ansiedad, a que hayan habido experiencias desafiantes dentro de su viaje psicodélico o simplemente a que no ha bajado todavía su experiencia. Como ven, no ha pasado ni 12 horas desde que han hecho su cuestionario primero hasta su segunda medición de cuestionarios. Entonces hay mucha gente que todavía no se sentía muy bien como para responder. Pueden ser por muchos otros factores también, pero sé que las personas que tuvieron este tipo de resultado, que aumentó su ansiedad después, la tuvieron de forma transitoria y que luego llegando a sus casas, descansando, pasando unos días, pudieron estar mejor. Hasta lo que yo sé, no me habían reportado que alguien necesite, por ejemplo, ir a algún tipo de urgencia emocional o algo que haya necesitado alguna intervención. En el estrés es donde más cambio vemos. Al inicio la gente dice que casi la mitad, como que no tiene estrés, pero después de tomar ayahuasca, casi un 75% dice que se ha mejorado sus síntomas de estrés. Sobre la espiritualidad, vemos ya desde el principio que las personas que acuden a consumir ayahuasca tienen una salud espiritual bastante alta, casi un 75% igual. Nadie dice que sea mala, en realidad. Pero vemos un cambio en lo posterior, ¿no? Sí, un poquito de personas aumenta su salud espiritual, pero también vemos un fenómeno similar al que sucede en la ansiedad, ¿no? Que aumenta las personas que dicen que tienen una salud espiritual mala. Esto igual podría deberse a múltiples factores. Yo hipotetizo que esto puede deberse, por ejemplo, a alguna crisis espiritual que haya sucedido dentro de su experiencia psicodélica y sería necesario un mayor apoyo en la parte de la integración. Ahora, estos son los resultados de la escala en 5 dimensiones de estados ampliados de conciencia. Como vemos, la mayoría de personas casi no tiene una disolución ansiosa del ego. Acá están las líneas, pero son tan chiquitas que no generan en realidad un gráfico como sí vemos en la parte de infinitud oceánica. Y la verdad es que a través de la observación que yo hice, sí era muy poco frecuente ver una reacción así como bastante intensa, que sea desafiante, no armoniosa. Em, en todo el tiempo que estuve ahí, recuerdo que solo una vez, y no fue en una ceremonia que yo estaba, fue una ceremonia en la que no pude ir, que una persona había roto un vidrio, había tenido un brote psicótico, rompió un vidrio, este cayó encima de las personas que estaban ahí, pero fue una única vez en 3 años. Entonces, puede ser que por el tipo de lugar en el que se hacían este tipo de ceremonias, como les decía, entornos súper contenidos, cerrados, bastante pequeños a veces también. Puede ser que no había todo el sistema estructural necesario para generar un brote psicótico, ¿no? Y las dosificaciones también eran menores. Entonces, sí, no era muy frecuente que esto pasara. Más bien vemos desrealización positiva, despersonalización positiva, ánimo positivo, no vemos tanto experiencia maníaca tampoco. Sobre la reducción de la vigilia, no tenemos tanta reducción de la vigilia, en realidad un 10% en todas las reacciones que se sucedían en estas personas. Tenemos sobre todo alucinaciones simples como geometría sagrada. Tenemos sinestesia, cambio en el significado de preceptos, rememoración facilitada, imaginación facilitada también. Casi no hay alteraciones auditivas tampoco.
Estas son las subescalas de este test. Entonces nos dice que las personas tienen sobre todo experiencia de unidad, experiencias espirituales, cambian el significado de preceptos, que ya vimos también. Casi no tienen mucha ansiedad, es muy poquito, y la descorporización también es muy bajita. Haciendo un promedio de estas subescalas, podemos hacer un aproximado de qué tan intensa fue la experiencia psicodélica para las personas. Entonces vemos que la mayoría de personas tienen una experiencia entre leve y moderada, pero en realidad eso no parece que impacte o sea, la intensidad de la experiencia psiquedélica no parece impactar en los cambios que existen en la salud en cualquier esfera. Entonces, más bien es solo como para darnos una idea de cómo fue, qué tan intenso fue su viaje, pero en realidad no hay una correlación entre, digamos, si es que una experiencia es como muy, muy leve, entonces no generó salud después. No, no se pudo hacer ese tipo de correlación. Ahora, de los resultados cualitativos, estos son los que me parecieron súper interesantes. Las personas buscaban, primero, como cuál era el concepto de las personas sobre su propia salud, qué era equilibrio, qué era bienestar, qué era vitalidad. La mayoría decía que era saludable, que tenía una que otra enfermedad, pero nada como muy grave. Decían más bien que tenían hábitos por cambiar, que querían mejorar sus hábitos de vida, que o algunos decían que tenían salud física, pero no mental. Esto era algo que se repetía en las personas. No tenían antecedentes patológicos así como que sugieran una contraindicación para tomar ayahuasca, pero tenían, por ejemplo, antecedentes personales metabólicos, infecciosos, mentales. Habían personas que sí consumían fármacos, pero ninguno que sea una contraindicación absoluta, hasta lo que pude yo recabar de las entrevistas, y ingerían suplementación. Dentro de la medicina o psicología convencional, lo que me decían es que acudían a ceremonias de ayahuasca porque habían perdido la confianza y la credibilidad y la aceptación en la medicina convencional, paternalista, mecanicista, como conocemos. Entonces, por eso decidían acudir a estas terapias complementarias, vamos a llamarle, que en realidad son las terapias originarias, pero dentro de nuestro marco contemporáneo, pues les decimos alternativas o complementarias. Y bueno, decían también que lo que buscaban era aprender a sanarse a sí mismos, reconocían en sí esta capacidad o esta inteligencia de sanación interna y querían más bien activarla con ayahuasca. Y ya tenían acercamiento a algunas medicinas alternativas como Reiki, naturopatía, yoga, uso terapéutico de cannabis. Dentro de qué les motivaba, una búsqueda psiconáutica, es decir, de autoconocimiento, autoexploración, salutogénesis, o sea, las personas no llegaban y me decían como, estoy enferma de este síntoma y quiero curarme de este síntoma o de esta enfermedad. Más bien me decían, quiero encontrar salud, quiero encontrar equilibrio, quiero conocerme mejor. Entonces esto también se afina mucho a este marco salutogénico, ¿no? No estamos buscando curar un síntoma, más bien qué me tiene con salud y cómo puedo mantenerlo para que me dé aún más salud o que me dé aún más felicidad, que me dé aún más tranquilidad. Entonces, también algunas personas iban por desarrollo personal y algo que siempre me gusta recalcar de aquí es que hay muchos contextos en que solamente le damos énfasis al uso terapéutico de la ayahuasca, es decir, tenemos una enfermedad, la tratamos con ayahuasca. En realidad es mucho más amplio que eso y si es que una persona simplemente quiere tomar ayahuasca por conocerse, ver qué pasa, experimentar, pues sobre todo los profesionales de salud no tendríamos por qué hacer que su objetivo se vuelva algo que no es. Igual a partir de la psiconáutica nace salud, entonces casi que no podemos huirle a la sanación. Entonces, aunque nuestro objetivo principal no sea sanar algo, pues vamos a encontrarnos con cosas que hemos podido mejorar con el ayahuasca, como ya vimos en los resultados cuantitativos. Entonces, esos son como algunos de los objetivos, propósitos. La mayoría de personas decía que no tenía expectativas, lo cual es una actitud bastante acertada para acercarse a la toma de ayahuasca. Y bueno, me decían, la ayahuasca te da lo que tú necesitas, no lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas, que es algo que solemos escuchar en estos entornos, ¿no? Y bueno, tenían temor, nerviosismo, ¿qué será? ¿Qué es lo que va a ocurrir dentro de esta experiencia?
Había persuasión externa también, habían personas que sí lo decidían por sí mismos ir a tomar ayahuasca. Habían otras personas que se animaban porque alguien les había invitado, les había dicho como, oye, me fue súper bien tomando ayahuasca, te recomiendo. Y otras personas simplemente habían escuchado, ¿no? Y ahí tenemos también presente la transmisión oral de estas creencias, de este conocimiento, como, yo he escuchado que la ayahuasca sirve para la salud, voy a probar. Y algo que les comentaba hace un momento que me fascina, no sé qué sea, si es que alguien sabe a qué se debe este fenómeno, por favor, póngalo en el chat porque me muero de curiosidad, que es el llamado de la ayahuasca. Entonces, yo la verdad no he encontrado una explicación científica para este fenómeno que se genera, como todos sabemos lo que es el fenómeno, el llamado de la ayahuasca, que es esta necesidad profunda, intrínseca, inefable de solo decir, ok, tengo que tomar ayahuasca en este momento y es en este momento, no en otro, es ahorita. Como antes no estaba preparada, ahora sé que debo tomarla. Entonces, esto no solamente pasa con la ayahuasca, puede ser que pase con otros enteógenos también. Yo voy a decir un poco más. Entonces, bueno, alguna de las cosas que nos hacen como notar que hubo este llamado era que las personas decían, fue una decisión rápida, más bien como no hubo pensamiento, fue algo que se decidió y ya. Sentí que tomarlo era necesario o solamente llegó como esta necesidad. Sentí su llamado. Y algo de lo que hablaba con una de las personas a quien entrevisté, que es una terapeuta también que trabaja con psiquedélicos, ella teorizó esto sobre la alelopatía, que la alelopatía es esta capacidad que tienen las plantas de rodear a otras plantas neuroquímicamente y generar un tipo de atracción entre plantas, es un tipo de comunicación entre plantas. Entonces sería más bien como una alelopatía planta-humano, puede ser. Yo diría que también como pasa algo similar con el sistema endocannabinoide, ¿no? Sabemos que hay personas que necesariamente por biología no tienen regulado su sistema endocannabinoide, entonces tienen más afinidad por el cannabis que personas que tienen su sistema endocannabinoide regulado de nacimiento. Yo diría que más o menos por estas dos vías podría ser esto del fenómeno del llamado de la ayahuasca, pero bueno, lo dejo ahí como una curiosidad para todos. Ahora, antecedentes, bueno, algunas personas tenían prejuicios negativos frente al uso de la ayahuasca, decían que no funciona, hace daño, te puedes perder ahí, que es muy frecuente que escuchemos, no, no, si tomas ayahuasca te puedes perder ahí. Otros practicantes no sabían nada de la ayahuasca antes de tomarla. Otras personas ya lo sabían y ya habían tenido uso, por ejemplo, de hongo psilocibe, de guachuma, de yopo, de changa, de cannabis, entonces ya tenían más o menos una idea de lo que son los enteógenos. O habían tenido uso previo de psicodélicos como la LSD o disociativos como salvia divinorum también. Sobre su curso de vida, me contaban que el primer contacto con la ayahuasca había tenido un cambio consiguiente en la relación del uso y consumo de la ayahuasca. Entonces, la primera vez que la consumieron, pues cambió muchos factores en su vida. Y algunos aspectos que hubo beneficiosos, digamos, de estas personas que me contaban por qué habían llegado a buscar ayahuasca, era que habían tenido apoyo familiar, habían tenido una aproximación ya a sus ganas de desarrollarse personalmente o que tenían conexión con la naturaleza. Y otros factores, más bien, que habían sido dificultosos en su vida, que igual les llevaron a buscar ayahuasca, eran bastante más, como ven aquí, no eran tantos como los beneficiosos. Por ejemplo, niñez solitaria, abandonos, migración, depresión, deterioro en la salud o una respuesta insatisfactoria de la medicina mecanicista convencional. Entonces, su experiencia psiquedélica había tenido muchísimos componentes, entre esas reacciones corporales como la purga, el alivio, la luminosidad, el misticismo y la espiritualidad. Por ejemplo, alguien que me decía cuando tomé ayahuasca sentía a Dios. Reacciones mentales como alucinaciones, ánimo positivo, introspección, movimiento emocional. Y sobre las reacciones subagudas y a mediano plazo está el resplandor del alba, del que vamos a hablar en un ratito y es el que le da el nombre a este modelo.
Fatiga, aumento del deseo de dormir, rememoración de visiones, que era muy frecuente que sucede en la semana o 2 semanas posterior a la toma de ayahuasca. Y los cambios en la salud, que más bien se los muestro así. Entonces, en el plazo corto, es decir, hasta 24 horas después de la ingesta, había personas que tenían vómito, mareo, hipotensión arterial, dolor, como estos malestares inespecíficos. Dentro de las 4 semanas siguientes a la ingesta, la mayoría de personas tenía fatiga, aumento del deseo de dormir. En otros, en cambio, pasaba lo contrario. Tenían más energía, más vigor corporal y a partir de las 4 semanas de la ingesta se reducían algunos síntomas somáticos de la ansiedad, por ejemplo, temblor de las manos, dolor de cabeza, dolor de cuello. Había mayor resistencia corporal y sí se mejoraban los hábitos de salud a largo plazo, los hábitos de vida. Entonces, esto es más bien en lo mental. En el plazo corto tenemos pues todo lo que ya vimos que sucede mentalmente con el ayahuasca, mental y emocionalmente. Y en el plazo mediano tenemos aquí el resplandor del alba, que es le llamo resplandor del alba a lo que la evidencia científica le llama el afterglow psicodélico. Entonces, cuando yo hice esta investigación, no había una traducción adecuada de afterglow psicodélico. Entonces, le denominé como resplandor del alba, porque en mi experiencia personal con el ayahuasca, no había nada que me trajera más calma que ver al sol salir. Después de una ceremonia intensa, difícil, confrontativa, a oscuras, con frío, ver el sol era de las experiencias más hermosas que podían suceder. Y además se relaciona mucho, ¿no? Como esta sensación de ver al sol después de la ceremonia difícil y oscura con lo que sucede anímicamente en las personas, ¿no? Como después de un periodo de depresión, de estarme sintiendo mal, de incertidumbre, de no encontrarme, al fin poder tomar ayahuasca y decir, ok, aquí estoy y tengo todo este ánimo positivo y esta irradiación de felicidad. Entonces, por ahí va esto del resplandor del alfa. Entonces, como conceptuándolo, es un estado persistente de ánimo elevado, de vitalidad, que se acompaña de liberación de preocupaciones pasadas, mayor flexibilidad cognitiva, atención plena o mindfulness y un comportamiento más coherente, ¿no? Basado en el aumento de la conciencia de uno mismo, del entorno también, y se reduce la reactividad emocional. Entonces ya no generamos este impulso de reaccionar frente a un estímulo, sino que ya somos conscientes y podemos responder frente a lo que está sucediendo en nuestro alrededor. Puede iniciar con episodios de confusión y como vimos en los resultados cuantitativos, puede ser ansiedad aumentada también transicionalmente después de la ceremonia con ayahuasca. Pero después va cambiando, ¿no? Se vuelve como estos sentimientos de renovación, de interconexión, se hacen sensaciones de paz o alivio y esto nos permite generar una mayor capacidad de autovaloración, autoentendimiento, autoeficacia también, amor, compromiso y mayor percepción sensorial en los días siguientes. Ok, y a largo plazo, en cambio, tenemos la reducción de síntomas emocionales, de la ansiedad, estrés, depresión. Hay mayor automotivación, resiliencia, asertividad, flexibilidad cognitiva. Hay más conciencia sobre la existencia propia de otros, del entorno. Se mantiene el mindfulness que conseguimos a mediano plazo y se facilitan también procesos psicoterapéuticos adyuvantes. Entonces, por eso es tan importante la parte de la integración y es súper importante aquí que podamos hacer un buen manejo, ¿no? En lo posterior, porque estamos en esta brecha de que todo esto se está moviendo alrededor dentro y alrededor de la persona que acaba de consumir ayahuasca y ese es un momento perfecto en el que podemos hacer un refuerzo de hábitos saludables, por ejemplo, si somos usuarios o si somos terapeutas, intervenciones que le permitan a la persona conseguir mayor estabilidad en todas las esferas de su salud. Y en lo espiritual, pues tenemos la sensación de la esencia de la ayahuasca en el cuerpo, que esto es algo que igual veía en las entrevistas que hacía, me decían como yo todavía siento la ayahuasca en mi cuerpo, ya ha pasado 2 semanas y todavía me habla y sé que está ahí, me da calma. Entonces eso también permite hacer un reconocimiento, ¿no? De la unidad que existe en el universo y nosotros con el universo.
Y a largo plazo, el aumento de la conexión con la esfera espiritual, renovación de creencias relacionadas a la religión, la divinidad, mayor identificación con la naturaleza también. Y se facilita la intuición como una herramienta cognitiva. Entonces, la intuición no es algo místico, es una herramienta cognitiva, es la capacidad para sacar conclusiones rápidamente en un cortísimo periodo de tiempo que nos permitan traernos beneficios. Entonces, por ahí va la intuición. Y se mejora también la percepción extrasensorial. Entonces, personas que ya desde antes tenían algún tipo de percepción extrasensorial. Entonces, vamos a decir, puede ser, por ejemplo, clarividencia. O la capacidad de saber las cosas que están sucediendo sin utilizar los sentidos físicos. Para personas que ya lo tenían antes, puede ser que esto se mejore o puede ser que se desarrolle para personas que no lo habían tenido antes. Y en lo interrelacional, tanto en el plazo mediano como largo, hay mayor aceptación de las personas sin juicios. Más bien se basa en el amor filial incondicional, flexibilidad de creencias personales, y esto hace que se puedan solidificar mejor las relaciones sociales, sin tanto apego como antes, sin dependencia emocional, y hay el cese de la búsqueda de reconocimiento externo también. Y bueno, para terminar los resultados cualitativos, les pregunté qué opinan de la ayahuasca, ¿creen que es una alternativa terapéutica? Algunas personas me decían sí, es muy buena opción, me decían sí, creo en la medicina. Otras personas me decían se debe tener un nivel de conocimiento para poder trabajar con la ayahuasca. Me decían no puede ser algo de una sola vez, tiene que hacerse más veces, o me decían esto no es para todos, o sea, después de lo que vivieron como, ok, entiendo que no es para todos. O me decían simplemente no, yo no creo en la ayahuasca como una alternativa terapéutica. Les preguntaba si es que les gustaría repetir, me decían sí, me encantó, me gustaría. Otras personas me decían como sí, lo repetiría, pero no ahorita, como después de algún tiempo. Les pregunté si es que les gustaría recomendarlo a personas de su entorno. Me decían que no la recomendarían como un tratamiento único, como solo esto y nada más que lo complemente. Otras personas me decían como, sí, ok, lo recomiendo, pero es algo que debe ser voluntario, que necesita tener seriedad y que debe ser hecho con intención. Y bueno, su valoración subjetiva era como fue hermoso, excelente, es diferente, positivo. Y otras personas me decían, no, a mí no me hace falta la ayahuasca, yo ya tengo todo en mí. Entonces, habiendo visto todos estos resultados y viendo cuál fue el origen del modelo del resplandor del alba, ahora sí les voy a contar qué es este modelo integrativo para el uso ceremonial de enteógenos. Como les dije, el nombre de resplandor del alba se basa en el afterglow psicodélico y el agradecimiento del amanecer interno y externo también tras la noche ceremonial. Y lo que hace es juntar sabiduría ancestral, investigación científica contemporánea, espiritualidad y reducción de riesgos y daños. Cuando yo estaba escribiendo la tesis, ya había acabado los resultados, todo, y decía, ok, pero yo veo muchas cosas que podrían mejorarse, ¿no? Así que creé una guía para manejo terapéutico de la ayahuasca, que al final es lo que fui evolucionando y lo convertí en el modelo Resplandor del Alba, pero nació de mi necesidad, o sea, de lo que yo veía en todas las ceremonias y de la necesidad, tanto mía como investigadora, como de los usuarios y de los terapeutas también. Entonces fue ahí un collage que fui creando con estas necesidades y que ahora es lo que les presento. Entonces, se basa también en que la salud no es solo la ausencia de la enfermedad, sino a través del modelo salutogénico, ¿qué es lo que nos da salud, que la mantiene, que la recupera? No es solo que no haya ninguna enfermedad. Y se basa también en acompañamiento seguro, técnico, ético y compasivo. Entonces, el modelo Resplandor del Alba propone un equipo interdisciplinario para que pueda sostener a una persona que quiere acercarse a una ceremonia con enteógenos. Claro que la investigación la hice con ayahuasca, pero en realidad es algo que se puede extrapolar a cualquier enteógeno, porque es el manejo que se hace del enteógeno. Entonces, no es como la subjetividad de los efectos de un enteógeno, sino cómo podemos hacer un marco seguro, ético y compasivo alrededor del enteógeno que estamos utilizando.
Este equipo interdisciplinario, entonces, se compone de muchas personas. Primero está la medicina tradicional, la medicina integrativa, que es medicina convencional, pero abierta a terapias complementarias, psicología, enfermería, guía espiritual y religiosa y otros sistemas de sanación y o intervenciones según requiera la persona que está interesada en consumir ayahuasca. Entonces, ya desde aquí vemos que es algo altamente personalizado, no puede ser algo uniforme, todo para todos, es algo que requiere de mucha cercanía con la persona que quiere buscar ayahuasca para construir su salud. Este equipo interdisciplinario tiene entonces acción tanto antes de la ceremonia, durante la ceremonia y después de la ceremonia. Como les decía, estas son fotitos reales de las ceremonias. Entonces aquí estamos haciendo un círculo de palabra para decir cuáles son nuestras intenciones antes de la ceremonia. Aquí está el Taita Richard haciendo cánticos alrededor del altar dentro de la ceremonia. Y aquí está el Taita también haciendo una limpia a las personas la mañana siguiente, después de la ceremonia. Entonces, esto se basa en el equipo interdisciplinario, pero también en la reducción de riesgos y daños, sobre todo en esto que les presento hoy, que es la terapia de reducción de riesgos e integración con psicodélicos, que en inglés es Psychedelic Harm Reduction and Integration. Entonces, me he basado en estos tres artículos y este libro de aquí. Al final están las referencias bibliográficas, si es que quieren profundizar. Pero acá les voy a dar como los tips y lo que más podemos destacar de esta bibliografía. Entonces, primero, para empezar, ¿qué es la reducción de riesgos y daños? Es un enfoque para acompañar a las personas que usan sustancias psicoactivas que está enfocado en disminuir los impactos negativos relacionados con el consumo de las sustancias, pero también con las políticas públicas y las leyes que dicen regular a estas sustancias psicoactivas, ¿no? Ya sabemos que durante décadas hemos estado luchando contra las drogas de una forma infructuosa, no hemos logrado nada. La guerra contra las drogas es la guerra contra las personas. Entonces, una respuesta frente a toda esta represión, criminalización, opresión, es la reducción de riesgos y daños. Entonces, en vez de decirle a una persona, ok, está prohibido que consumas, le decimos, ok, permíteme entender por qué consumes y permítanme entregarte estrategias de intervenciones que hagan que los daños y los riesgos que pueden estar asociados a cuánto y cómo tú consumes disminuyan. Entonces, hacemos que estos impactos negativos, tanto para las personas que consumen, para sus seres queridos y para sus comunidades, puedan ser minimizados, pero que esto no implique que dejen de consumir. Entonces, no estamos buscando que lleguen a la abstinencia, no es como, ok, vamos a hacer esta inversión, pero tienes que dejar de consumir. No, para nada. No estamos buscando que alguien deje de consumir, estamos más bien respetando su autonomía, su búsqueda de desarrollar su existencia humana de la forma en que quiere desarrollarla. Y lo único que hacemos es buscar que se quede vivo, nada más, vivo o viva. Entonces, la reducción de riesgos y daños nace en respuesta a las limitaciones de la abstinencia. Hay muchas personas que van a decir, ok, yo quiero llegar a la abstinencia y está bien y lo vamos a ayudar, lo vamos a acompañar. Pero hay personas que simplemente o no tienen la necesidad, ni la disponibilidad, ni los recursos para llegar a la abstinencia. Entonces hay que generar otro tipo de intervenciones por ahí. Nace también en respuesta a la guerra contra las drogas, que como les decía, en realidad no es como que nos haya traído nada en décadas de la guerra. Justo escuchaba a una persona, me parece que es el antiguo presidente de Colombia, no sé si era él, que decía que una guerra que se ha luchado por más de 50 años es una guerra perdida. No recuerdo si era exactamente él. Pero sí, en realidad sí, hemos estado peleando esta guerra durante años, no hemos tenido muchas ganancias alrededor de eso, más bien un montón de vidas perdidas. Entonces, ok, si la guerra ya está perdida, ¿qué otras cosas podemos hacer? ¿Qué otras intervenciones podemos lograr?
Y también nace en respuesta a la epidemia del SIDA, ¿no? Había muchas personas que por intercambiar agujas se pasaban el SIDA, el VIH más bien, que luego se convertía en SIDA y hacía que las personas fallezcan. Entonces, en los años 80 más o menos es que grupos de personas activistas deciden hacer algo en pro de las personas que estaban muriendo por compartir jeringas e inician estos programas de jeringas limpias y seguras. Entonces, como ven, incluye muchas estrategias posibles, entre esas, por ejemplo, solo tener un punto de agua para que la gente se acerque, la gente que consume sustancias se acerque y tome agua, o sí, puede incluir también estrategias para llegar a la abstinencia. Todo depende de la persona que requiere este tipo de estrategias, ¿no? Es altamente personalizado. Ahora, esto no es enfocado hacia los enteogénicos ceremoniales, pero es la introducción para entender por qué es importante dentro de estos contextos, ¿ya? Entonces, vamos a seguir. La reducción de riesgos y daños reconoce que el uso de sustancias psicoactivas forma parte de la realidad, no nos vamos a hacer los locos, la gente consume sustancias. Entonces, el camino es acompañar a las personas desde la compasión y el cuidado, no desde el castigo. Y hay tantas formas de reducir riesgos como personas que utilizan drogas. Entonces, ¿a qué nos invita la terapia de reducción de riesgos e integración con psicodélicos? A reconocer que los terapeutas tienen el deber ético de reducir el riesgo y el daño entre las personas interesadas en explorar psicodélicos o que ya estén utilizando psicodélicos, pero también tienen el deber ético de maximizar los beneficios de la terapia. Entonces, si es que leen alguno de estos papers que les he puesto aquí, se preguntan los investigadores, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de lograr esto? Entonces, claro, ellos proponen esto de la reducción de riesgos y daños, poniéndolo hacia los psicodélicos. Sobre todo porque en Estados Unidos, por ejemplo, donde salen estas investigaciones, pues no hay una legalidad, digamos, de la misma forma en la que hay en Latinoamérica. Yo les cuento lo que pasa acá en Ecuador. Acá en Ecuador tenemos tres sistemas médicos. El primero es el mecanicista convencional al que todos estamos acostumbrados, el del Ministerio de Salud, el del Instituto de Seguridad Social. Entonces, llegamos a un sitio, el doctor medio nos ve unos 15 minutos, nos manda una medicación y le vemos después de un año si es que hay cita. Entonces, ese es el sistema médico, uno de los sistemas médicos que hay acá. El otro sistema médico es el de las terapias alternativas y complementarias, en el que, por ejemplo, está la medicina andina, está la terapia gestal, está la naturopatía, está el reiki, todas estas otras terapias que complementan al primer sistema médico acá en Ecuador. Y tenemos el de la sabiduría ancestral, de los pueblos y nacionalidades originarias, en donde si una persona quiere aprender de ellos, digamos, poder compartir la medicina que ellos tienen, necesita una instrucción de años. Entonces hay comunidades en las que las personas estudian 10, 15 años al lado de yachaks, curanderos, sabios de la medicina. Entonces estos son los tres que hay acá. Entonces, como ven, es diferente a lo que sucede en el norte global. Entonces, claro, los investigadores ahí se preguntan como, ¿cuál es la mejor manera de lograr esto? Es un poco ahí distinto para cada estado allá. Pero, ¿cuál es la mejor forma de lograr esto en Latinoamérica? Equipos interdisciplinarios que nos permitan trabajar de forma segura, ética, compasiva, con personas que quieren acercarse a ceremonias. Acá tenemos otra forma de manejar la legalidad. Entonces, ¿para qué nos sirve este modelo? Para esto ayuda sobre todo a los consultantes, a las personas usuarias de ayahuasca o algún otro enteógeno, a que conozcan los riesgos y los beneficios, a que exploren otra forma de alcanzar objetivos. Entonces, por ejemplo, si es que una persona se acerca a este equipo interdisciplinario y le dice, ok, yo quiero tomar ayahuasca porque tengo depresión, se generan algunas estrategias y tal vez que lo que necesitan no es ayahuasca, sino algún otro tipo de intervención de optimización fisiológica o necesita solamente psicoterapia. Entonces, lo importante es que la persona que se acerque a consumir un enteógeno tenga opciones, que la decisión que vaya a tomar sea informada. Si una persona no tiene opciones acerca de su decisión, entonces no está informada y no está tomando una decisión adecuada y asertivamente para sí mismo. Entonces, necesitas saber los riesgos, necesitas saber los beneficios, qué otras opciones hay, necesitas saber cómo formularse expectativas realistas también.
y definirse intenciones que vayan a potenciar el valor terapéutico de estas experiencias. Si ya decide hacerlo, ok, ¿cómo le sacamos jugo a tu experiencia? ¿Cómo hacemos que esta experiencia te genere la mayor cantidad de salud posible? Entonces, este enfoque también respeta la autonomía de las personas y acompaña sin importar, sin imponer más bien o juzgar las decisiones de las personas. Y tiene muy presente el proceso posterior de la experiencia psicodélica, donde ya sabemos que es súper importante trabajar en la parte de la integración. Entonces, ¿cuáles son estas estrategias de intervenciones que nos propone el modelo Resplandor del Alma? Como les decía hace un momento, cada una de las personas involucradas en el equipo interdisciplinario tiene estrategias tanto antes, durante y después de una ceremonia. Vamos a ir viendo de uno en uno qué hace cada actor en qué parte de la ceremonia o del proceso de una persona que busca salud a través de un enteógeno. Entonces, en medicina tradicional, antes de la ceremonia, lo que se puede hacer para reducir riesgos, daños y optimizar la experiencia de una persona es que el curandero o curandera genere intervenciones ritualísticas, por ejemplo, limpias o purgas que preparen al cuerpo energético, el cuerpo físico, para consumir ayahuasca o cualquier otro enteógeno que nos genere educación sobre cosmovisión. Hay muchas personas que requieren este tipo de marco mental educacional para poder adentrarse más en el contexto en el que están. O sea, a muchas personas les va a servir que les cuenten la farmacodinamia, la farmacocinética de la ayahuasca, pero van a haber personas que también se pueden beneficiar de entender cómo viven la ayahuasca las personas en pueblos y comunidades ancestrales. Entonces, en eso es lo que nos podría aportar muchísimo la medicina tradicional. Y en la parte de consejería también, sobre todo, por ejemplo, pedir permiso, acercarnos a la naturaleza de esta forma respetuosa, de esta forma abierta y con humildad también. Ahora, en la parte de la ceremonia, la medicina tradicional, yo diría que es el punto central alrededor del cual se hacen otro tipo de intervenciones, porque nos genera guía dentro de la ceremonia, nos protege y nos da sostén durante todo el tiempo de la ceremonia. Y claramente cuando alguien necesita intervenciones de sanación, por ejemplo, más cánticos, algún tipo de limpia, ya sea con plantas, con saumos, con aromaterapia también que se puede utilizar, pues medicina tradicional estaría ahí para generar estas intervenciones de sanación. Y posteriormente el sellado energético, como vimos en la fotito, por ejemplo, que el Taite estaba haciendo el sellado energético a partir de la limpia que hace después de la ceremonia. O guíen simbolismos también. Por ejemplo, si es que nosotros hemos visto que en nuestra experiencia psicodélica yo me convierto en un águila, me convierto en un águila, tengo cabeza de humano, pero tengo pico también y tengo unas alas súper grandes y sé que soy un águila, pues puedo acercarme al curandero y decirle, ok, dentro de su cosmovisión, ¿qué significa esto? ¿Qué me está queriendo decir esto? Hay ocasiones en las que este tipo de visiones son compartidas entre algunas personas, ¿no? Me pasó que en una de las ceremonias a la que fui, una persona decía justo lo que les acabo de contar, como me convertí en esta águila gigante y la persona que estaba enfrente decía, ah, yo vi exactamente lo mismo, yo también me convertí en esa águila. Entonces, bueno, el curandero en ese entonces pues empezó a contarles por qué sucede esto, cuál es la cosmovisión detrás y fue algo que les ayudó mucho en su integración. Entonces, eso en medicina ancestral. Ahora, la parte de medicina integrativa más bien estaría enfocada antes de la ceremonia en una evaluación médica completa, es decir, una anamnesis profunda de la persona y un examen físico también, sobre todo para descartar cualquier tipo de contraindicaciones, ya sean absolutas, relativas. Se encargaría también de la parte de la optimización fisiológica, sobre todo incentivando hábitos saludables, suplementación en caso de que sea necesario o farmacoterapia también que puede ocurrir en algunos casos, tapering sobre todo para personas que tienen consumo de psicofármacos. El tapering es el proceso de ir disminuyendo gradualmente la dosis, la frecuencia de psicofármacos o cambiar por otros psicofármacos cuando queremos acercarnos a un enteógeno que podría poner en riesgo nuestra vida si es que lo tomamos con un psicofármaco.
Y, por ejemplo, ejercicios de tonificación vagal, que puede ser, por ejemplo, cantar, respirar de forma consciente. Se encargaría también de la parte de la dieta, de los ayunos y la psiconutrición. La dieta es algo fundamental dentro de todos los enteógenos, pero yo diría que un poquito más en la ayahuasca, porque no es dieta solamente de alimentos, sino dieta de lo que consumimos a través de todos nuestros sentidos. Entonces, ¿qué estamos escuchando en la televisión? ¿Qué estamos viendo en las redes sociales? ¿Con qué personas nos estamos juntando? ¿Qué tipo de conflictos tenemos que abordar? Entonces, la dieta también va hacia allá. Los ayunos y bueno, la psiconutrición. Ya sabemos la importancia de la microbiota para que tengamos una experiencia óptima dentro de nuestras experiencias psicodélicas, así que por eso la psiconutrición es muy importante acá. Y la educación sobre el enteógeno, ¿no? Farmacológicamente hablando sobre todo, ¿no? Cómo entra la ayahuasca al cuerpo, cuánto demora, qué hace en nuestro sistema y cuánto tiempo va a demorar en irse también, ¿no? Que eso puede ser una preocupación para algunas personas, como, ay, ya nunca voy a salir de este trance en el que estoy. No, si les educamos de que todo es transitorio desde el principio, vamos a reducir su ansiedad en estos momentos en que están dentro de la ceremonia o después. Ahora, dentro de la ceremonia, lo que puede hacer medicina integrativa es tener presencia activa, dar soporte al punto principal, que sería medicina ancestral y resguardo del bienestar físico. Y después de la ceremonia, pues atendemos a las somatizaciones. Las somatizaciones pueden ponerse bastante fuertes. Podemos tener somatizaciones que parezcan infecciones o que se vuelvan infecciones también. Entonces pueden ser bastante complicados los cuadros físicos que suceden después de una ceremonia y si es que nos atendemos con una persona que no está consciente de todas las somatizaciones por el enteógeno que consumamos, puede ser contraproducente para nuestra salud. Es importante que estemos con alguien informado, que entienda lo que ha pasado en la ceremonia y que nos pueda atender de forma segura. Podemos hacer un fortalecimiento del autocuidado corporal, sobre todo en higiene, hábitos saludables y optimización fisiológica. Entonces, continuamos lo que ya empezamos acá, que usualmente la optimización fisiológica podemos llegar antes de consumir un psiquedélico, pero también la podemos continuar después de haberlo consumido. En psicología, lo que podemos hacer antes es establecer intenciones conscientes, expectativas realistas. Vamos a identificar cuáles son las fortalezas y los desafíos de la persona que quiere consumir un enteógeno. Fortalecemos redes de apoyo y ya vamos luego a ver por qué es tan importante. Em, Entrenamiento de recursos internos también. Entonces, los recursos cognitivos, digamos, la resolución de problemas emocionales, por ejemplo, la regulación del sistema nervioso, sociales, cómo nos relacionamos con otros, de personalidad, cómo afrontamos algo, cómo somos resilientes frente a algo. E instrumentales, qué tan buenos somos con nuestra organización, nuestra responsabilidad. En todo esto nos puede ayudar psicología. Dentro de la ceremonia, presencia activa como medicina integrativa e intervención en crisis emocional o algún tipo de emergencia espiritual que se esté dando. Y en la parte de integración es donde más nos puede ayudar psicología porque nos ayuda la parte del proceso reflexivo, a cómo logramos hacer el relato de lo que ha sucedido, pero con los aprendizajes que hemos podido sacar, ¿no? Que aprendimos de las visiones, que aprendimos de lo etéreo, que aprendimos de nosotros mismos, de nuestro entorno, de los otros. Hacemos entonces este meaning making, ¿no? Entonces, desde el proceso de traducir todo esto que hemos visto en nuestra experiencia psiquedélica y asentarlo en nuestra realidad para que se vuelvan objetivos que podamos lograr. Entonces, así también hacemos el sostén de cambios positivos y nos entrenamos en recursos internos, que como ven, inicia acá, pero también podemos seguir después de la ceremonia. Enfermería, en cambio, nos puede ayudar antes de la ceremonia en el acompañamiento, la evaluación física, nos puede ayudar a educar sobre el autocuidado y sobre los ámbitos preparatorios, ¿no? ¿Qué voy a llevar a la ceremonia de ayahuasca? ¿Será que llevo, no sé, estos aretes grandes? ¿Será que llevo aretes pequeños? ¿Llevo ropa cómoda? ¿Llevo ropa que sea significativa para mí? ¿Será que me va a dar mucho frío? Entonces me abrigo o llevo algo fácil de retirar dentro de la ceremonia. ¿Cuánta agua debo llevar? ¿Debo mantenerme cuánto tiempo, cuántas horas en ayuno? ¿Quién me va a recoger después? ¿Cómo va a ser mi transporte tanto antes como después, sabiendo que estoy en una situación vulnerable, sobre todo después de la ceremonia?
y orientación farmacológica estrecha. Entonces, hay medicaciones que se pueden tomar antes de iniciar la toma de ayahuasca. Por ejemplo, personas que tengan enfermedades metabólico-crónicas, por ejemplo, hipotiroidismo. Sí, esas son medicaciones que sí podrían tomarse antes de una ceremonia de ayahuasca y enfermería podría estar al pendiente de la lista de medicaciones que se deben consumir. Dentro de la ceremonia, igual, presencia activa, vigilancia oportuna de signos vitales cuando sea necesario, contención emocional y apoyo para manejo de crisis físicas. Y en la parte posterior, facilitación de cuidados posteriores y orientación. Orientación sobre todo en el reconocer las señales de alarma, tanto físicas como emocionales. La guía espiritual o religiosa en la preparación nos va a ayudar al fortalecimiento de la fe. Para muchas personas esto va a ser súper importante, para otras personas no tanto y todo es respetable. Nos puede ayudar también en la conexión con lo sagrado y el cultivo de agradecimiento, confianza, entrega y muchas otras actitudes positivas que podemos tener frente al consumo de un enteógeno. Dentro de la ceremonia, pues la presencia activa, podemos tener también oraciones, cantos, meditaciones y la guía cuando sea necesario. En la parte posterior de la integración de la ceremonia, pues tenemos la traducción hacia prácticas espirituales diarias. Ok, dentro de nuestra ceremonia conocimos a Dios, que puede ser frecuente, ¿no? Que personas que sean ateas, que no sean creyentes, van a una ceremonia y al otro día dicen, ok, acabo de conocer adiós en mi experiencia, ¿qué hago con todo esto que vi, que me sucedió? ¿Cómo traduzco esto que pasó? Entonces ahí nos podría ayudar la guía espiritual o religiosa, ¿no? Traducir esto que se vio hacia prácticas espirituales diarias. Ok, ya conoces a Dios. Ahora, ¿cómo te gustaría relacionarte con Dios en tu vida diaria? Puede ser también un anclaje de la vivencia hacia un camino más consciente, más conectado con uno mismo y con el entorno también. Ahora, además de todo esto que hemos visto, podemos usar otros sistemas de sanación. Eso va a depender de la persona, del equipo interdisciplinario. Por ejemplo, arte terapia, sobre todo en la parte de integración. Ya lo que nos decía Grof con las respiraciones holotrópicas, pues es algo que lo podemos extrapolar acá también, como con todas las terapias psicodélicas, que es que el arte nos permite expresar todo aquello que se nos vuelve inefable con las palabras, que no lo podemos decir, que no nos alcanza el lenguaje para traducirlo después de una experiencia así. Entonces, a eso nos ayuda el arte, sobre todo los mandalas, que nos ayudan a reorganizar nuestra psique, ¿no? Jung también nos decía esto, que los mandalas o estas formas geométricas son la forma en la que se va desenvolviendo y encajando nuestra psique. Por eso la arteterapia, sobre todo en la parte de integración, nos ayuda muchísimo. La musicoterapia, por ejemplo, alguien que pueda ir a un baño sonoro antes de su ceremonia para que pueda descargar, pueda disminuir sus síntomas tal vez de ansiedad, de miedo, de nerviosismo antes de su ceremonia y también nos puede ayudar después, como para ir haciendo el sellado energético de la ceremonia. Terapias energéticas, por ejemplo, aquí les he puesto un dibujito del libro de Manos que Sanan, o Hands of Light, de Bárbara Brennan. Ella desarrolló un sistema de sanación basado en los chakras, pero también en el aura entendida como un campo electromagnético humano. Entonces, terapias energéticas, así que para algunas personas puede ser que vaya muy bien, pero para otras personas no. Entonces, por eso es súper importante que esto sea algo personalizado y contextualizado. Y terapias transgeneracionales, por ejemplo, algo que sostiene Mark Walling en este libro de Este dolor no es mío, es que nosotros heredamos nuestros traumas intergeneracionales, o lo que decía Bert Hellinger, por ejemplo, con constelaciones, que creó las constelaciones familiares, ¿no? Estamos repitiendo algún patrón que no se ha sanado de nuestra familia. Entonces es importante que podamos tener también este contexto súper amplio de que tal vez esta depresión que estamos viviendo no es nuestra, tal vez está viniendo de la abuelita, tal vez está viniendo del papá, de algo que no han podido solucionar. Entonces, este modelo lo que hace es ampliar la salud y hacer que abarque la mayor cantidad de factores posibles para que una persona pueda conseguir lo que quiere a través de acercarse a un enteógeno. Hay algunas consideraciones dentro de este modelo. Necesitamos
entre 3 a 5 sesiones de preparación, que es lo que recomiendan muchos de los otros modelos ya establecidos en terapia asistida con psicodélicos. Entonces, como ven, también son bastantes personas en este equipo interdisciplinario y se requiere que haya un conocimiento de cada una de las personas dentro del equipo. Y de las sesiones de integración, dos o más. Sobre todo si hablamos de psicología, hay personas que con una sola experiencia psiquedélica en su vida tienen contenido para hablar en psicología, en sus sesiones psicoterapéuticas, hasta por 2 años o más. Entonces, pues 2 sesiones de integración mínimo, pero muchas más si es que se consideran necesarias. Los protocolos, como les he venido diciendo, tienen que ser personalizados y contextualizados para cada persona. Debe haber contención durante todo el proceso y los profesionales deben estar informados en estados expandidos de conciencia y de preferencia tener experiencia personal en lo que están acompañando a las personas a hacer. Entonces, todo lo que haga un guía dentro de una ceremonia va a tener algún tipo de efecto, tanto en el set como en el setting, que yo les digo interno y entorno. Entonces, la presencia de de la persona, de la guía que está ahí, sus intenciones, cómo interpreta a los usuarios del enteógeno, qué acciones hace, qué tanto sabe teóricamente de lo que está haciendo, cuáles son sus habilidades, cómo es su personalidad y qué tan intuitivo o intuitiva es. Todo eso tiene influencia sobre la persona usuaria del enteógeno. Entonces, sí necesitamos equipos interdisciplinarios que puedan tener algunas habilidades, conocimiento, que sepan cómo acompañar a las personas dentro de su ceremonia. Hay un autor que les he puesto acá, que es Hayden, que nos da como una lista de todas las cosas que se deberían buscar dentro de un guía, ¿no? Que nos acompañe. Entonces, entre esas, por ejemplo, está la experiencia y la sabiduría para entender cuándo actuar, pero también cuándo abstenerse de actuar, cuándo intervenir. Es súper sabio actuar como también es súper sabio no actuar y dejar que una persona pueda tener su experiencia como necesite ser desenvuelta. Los guías también pueden enfrentar constructivamente a los peligros y los obstáculos de la psique también. Es importante que los guías puedan apreciar plenamente el estar vivos, pero entendiendo que hay agonía y que hay éxtasis dentro de la experiencia humana. Y bueno, Hayden nos da como una lista muy, muy amplia. Les recomiendo mucho que lo lean si es que quieren saber cuáles serían los principios de los guías o las recomendaciones de un guía dentro de una experiencia psicodélica o enteogénica. Pero bueno, para no alargarme mucho más, vamos a seguir. Ahora, yo les decía que es súper importante cuidar la red de apoyo porque existe este concepto que no es muy extendido. Yo lo puse dentro de mi estudio porque me parece importante para enteógenos, no necesariamente para psiquedélicos en general, pero sí para enteógenos ceremoniales. Entonces, la matriz. La matriz es algo que en 1997 se la propuso, entonces se la propone dentro del set, setting y matriz. Entonces actualmente ponen a la matriz dentro del entorno, pero quiero separarlo porque la matriz es el entorno general del que proviene un individuo, es decir, su familia, su situación de convivencia, el entorno en el que vive mientras se va desarrollando el retiro enteogénico o las sesiones, digamos, con el enteógeno y es el entorno al que regresa después de una ceremonia exitosa. Entonces, es el espacio de la vida cotidiana. Como ven, no es tanto el concepto de entorno al que estamos acostumbrados cuando hablamos de psiquedélicos, es algo un poco más amplio. Entonces, por eso me gusta separarlo, sobre todo cuando hablo de ceremonias enteogénicas, porque es frecuente que hayan retiros, ¿no? En el que nos vamos 4 días a la selva y ahí luego se nos dificulta un poco cómo volver a la normalidad, volver a la ciudad. Entonces es importante entender este concepto de matriz como un lugar, una matriz adecuada más bien sería un lugar donde se respeten los mejores intereses en la convivencia de todos los individuos, que puede expandirse para contener el crecimiento adicional. En ese caso sería, por ejemplo, si vamos a una ceremonia de ayahuasca, regresamos. Y lo que vemos es una familia que nos abre los brazos y nos dice, wow, estás muy cambiado, muy cambiada. Qué interesante, como quiero conocer a esta nueva persona que tengo al frente mío. Esa sería una matriz
asertiva, adecuada, hermosa, perfecta. Hay matrices que no son así, y esto hace que los cambios que se han logrado dentro de estos retiros o sesiones sí tarden un poquito más en asentarse o que simplemente no se den y que sea algo más bien momentáneo de cuando hacemos las sesiones con ayahuasca y no las podamos mantener en el tiempo. Entonces, lo que nos recomienda este estudio del 97, que es bastante antiguo, pero no he podido encontrar algo más reciente que nos hable de la matriz como este concepto, es que es importante también que cuando tengamos un retiro, las personas que estén al lado nuestro sean una comunidad terapéutica multigeneracional, porque a la final van a fungir como nuestra familia y nuestra familia es multigeneracional. Entonces tenemos los abuelitos, los papás, los hermanos, los sobrinos. Entonces lo ideal sería que sea multigeneracional y que nos permita sentirnos en familia, en casa, pero que todos estemos dedicados al cambio. Esto también va a promover que en nosotros se genere el cambio y claramente regresar a un entorno en el que podamos cambiar y que nuestros cambios sean abrazados. Entonces, por eso es tan importante generar una buena red de apoyo antes en la preparación, que la persona hable de esto con su familia, que les diga lo que va a hacer, que les diga los cambios que podrían venirse también. Por ejemplo, decirles, puede ser que mi dieta cambie después y vayamos a tener que hacer cambios en mi dieta cuando esté en el entorno familiar. Eso sería lo ideal. Entonces, recordemos que el cambio rápido es muy difícil de sostener si el entorno de vida es el mismo que causó las dificultades en el primer lugar. Entonces, para esto les pongo algo que escribe Ram Dass en su libro Aquí y Ahora, que me encanta porque tiene mucho que ver con esto de la matriz, ¿no? Entonces, Ram Dass dice, nos dimos cuenta de que lo que teníamos que hacer era crear determinados tipos de entorno, porque está hablando de que él como terapeuta, él es psicólogo, bueno, era psicólogo y después se hizo un guía espiritual. Entonces, hizo una experimentación por años de psicodélicos y dentro de eso, bueno, dice, nosotros nos dimos cuenta que teníamos que crear determinados tipos de entornos para una persona que estuviera en un estado ampliado de conciencia, ¿no? Que aporte apoyo ambiental, que permita a esa persona verse a sí misma de un modo diferente. Entonces, dice algo que me parece súper gracioso, que es que si te ves a ti mismo como un dios y luego vuelves a tu casa y alguien te dice, oye, saca la basura, como se genera ahí un switch, una mala conexión neuronal y eso te atrapa otra vez en el modelo, ¿no? De que, ok, no soy Dios, soy esta persona que tiene que sacar la basura. Y eso hace que sea medio difícil mantener el cambio, ¿no? Se vuelve difícil mantener la estructura mental de yo soy Dios y todo a mi alrededor es Dios. Entonces, Ram Dass nos dice, cuesta cierto tiempo darse cuenta de que Dios puede sacar la basura. Entonces, por eso es tan importante la matriz en este tipo de acercamientos enteogénicos. Ahora, ya vamos terminando. Estas son de las consideraciones finales. Hayden también nos hace esta pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos si es que hay un contexto ritual sin contrastes? ¿O qué es lo que sucede cuando vamos a un sitio y hay tanto ritual que nos perdemos en el simbolismo? Esto puede generar un problema de asunción de creencias y el practicante, el usuario de enteógenos, puede sentir que le están imponiendo valores, ¿no? Por el guía. Entonces, tengamos muy presente que no todas las personas que buscan salud a través de enteógenos o de ayahuasca conocen sobre teorías metafísicas o entienden prácticas espirituales y está bien y es respetable y su experiencia es súper valiosa. Entonces es importante hacer un uso hábil de rituales y esto requiere que los guías sean adaptables. Todos los guías que estén dentro de este equipo interdisciplinario tienen que ser adaptables porque lo que buscamos al final es maximizar el potencial curativo de esta experiencia. Esto solo como una consideración para la integración. Podemos hacer integración en múltiples componentes. Esto lo saqué de Badge, que es bastante reciente. Hay algunas intervenciones que podemos hacer, pero podemos guiarnos, ¿no? Por estas esferas, como cómo nos relacionamos con la naturaleza, el cuerpo, lo espiritual, los hábitos de vida o la acción que le ponemos a lo que hacemos, la mente, lo relacional.
Esto se llama círculo trascendental. Es algo que utilicé en mi estudio para darme una guía de qué es lo que vive una persona y qué necesita dentro de cada etapa de su búsqueda de salud a través de un enteógeno. Entonces, primero tenemos a una persona que tiene una motivación, un objetivo. Quiero disminuir mis síntomas de depresión. De ahí, bueno, inicia su búsqueda con un enteógeno, toma ayahuasca, por ejemplo, y lo que pasa al principio es un estado aterrador contráctil. No sabemos qué pasa, estamos nerviosos, podemos tener ahí alguna somatización, vómito, una experiencia medio desafiante. Pero después hay una transformación repentina de la experiencia y tenemos esta ampliación. Tenemos este estado expansivo, sin límites, experiencias transpersonales, hermosas, maravillosas. Después ya vamos bajando de nuestra experiencia, tenemos resplandor del alba, tenemos reflexiones y después tenemos un cambio en la visión del mundo y una nueva orientación en la vida. Ahora, si vemos esto como un círculo, literalmente un círculo, puede ser un círculo cerrado para una persona que diga, ok, yo tomé ayahuasca esta vez, yo no quiero volver a tomar ayahuasca nunca más, como fue una experiencia buena, ok, el círculo trascendental se cierra, ahí queda. Si es que es una persona que dice como, ok, no, yo quiero seguir explorando mi psique a través de un enteógeno, el círculo trascendental queda abierto. Y eso nos da chance de decir, ok, ¿qué hacemos si tu círculo quedó abierto? ¿Cómo te acompañamos mejor? Entonces, ¿quisieras volver a tomar ayahuasca? ¿Quisieras probar otro enteógeno? No necesariamente ayahuasca. Por ejemplo, ¿quieres probar guachuma? ¿Quieres probar hongos? O, ok, tu círculo está abierto, pero puede que no necesites ayahuasca, puede que necesites psicoterapia, puede que necesites optimización fisiológica de otras formas, puede que necesites una terapia energética. Entonces, en el círculo abierto tenemos mucha capacidad de intervenciones, ¿no? No necesariamente como solamente los enteógenos. Y para terminar, quiero mostrarles este diagrama de flujo que hice para personas que están buscando ayahuasca. No se ve muy bien, está un poquito borroso, pero bueno, tenemos a un posible practicante de uso y consumo de ayahuasca. Hacemos una primera evaluación inicial, ya sea con medicina integrativa, medicina con psicología, con enfermería. ¿Esta persona presenta contraindicaciones absolutas? Sí, sí, pues, que no ingiera ayahuasca. Podemos hacer otro tipo de intervenciones. Pero si esta persona aún tiene el deseo de ingerir ayahuasca, podemos hacer un análisis personalizado del caso. Digamos que es una persona que está tomando inhibidores de la recaptación de la serotonina, un antidepresivo. Y nos dice, no, sí quiero tomar ayahuasca. Bueno, hacemos un análisis personalizado del caso, hacemos tapping, vemos que está listo, ok, puede continuar con su búsqueda de la preparación para ir a tomar un enteógeno. Pero si es que no quiere ingerir ayahuasca y más bien se va por otra alternativa, pues descartamos el uso y consumo de ayahuasca o de cualquier otro enteógeno en este caso. Aquí está lo de los fármacos antidepresivos que les decía. Si sí, el tapering lo hacemos, reducimos, descontinuamos el uso por unas 2 a 6 semanas, dependiendo de qué tipo de fármaco antidepresivo estemos abordando. Y después, si vemos que es seguro, pues continuamos con las sesiones de preparación física, mental, energética, espiritual, social, todo lo que hemos hablado. Entonces, le preguntamos a esta persona, ¿qué enfoque buscas para tu experiencia psicodélica? Quiero una experiencia psiconáutica. Ok, si no lo quiere hacer en una ceremonia, tal vez puede acudir con un trip sitter. Si es que quiere una experiencia terapéutica, ok, tal vez no quiere ir a una ceremonia, tal vez podemos hacerlo con un terapeuta psicodélico, que por ejemplo le otorgue una experiencia 1 a 1 con hongos psilocibe. Ahora, si quiere una experiencia ceremonial, ok, entonces acudimos con el curandero, el title y el yajecero y todo este equipo interdisciplinario. Si quiere, por ejemplo, una experiencia religiosa, pues podemos buscar alguna iglesia que tenga algún sacramento ayahuasquero, ¿no? Como lo que sucede en Brasil con unión de vegetal, por ejemplo. Y después, pues continuamos con psiquedelia activa, que en este caso sería una ceremonia, una sesión 1 a 1. Controlamos el interno, es decir, cómo está la persona por dentro, su actitud, sus intenciones, sus objetivos, el entorno, cómo está todo a su alrededor y la matriz, de dónde viene y a dónde va a volver después de esta experiencia psiquedélica. Continuamos con la integración proximal y distal. Yo le llamo integración proximal a lo que sucede el día posterior a la ceremonia y la distal a lo que sucede ya cuando están en sus casitas las personas usuarias de enteógenos.
Y le preguntamos al usuario, ¿planeas repetir tu uso y consumo de ayahuasca? Si nos dice que sí, pues consideramos costos, contexto, motivaciones para la próxima ingesta. Y si nos dice que no, descartamos uso y consumo de ayahuasca, se cierra el círculo trascendental y ya, como no tenemos más de este usuario de enteógenos. Ese es el diagrama de flujo que propuse en mi estudio. Y ya, para cerrar, solo quiero decirles qué hacemos en Latinoamérica con este modelo. ¿Por qué es relevante? Porque tenemos muchísima riqueza enteogénica acá, y no solo riqueza enteogénica, sino riqueza de personas que acompañan las ceremonias enteogénicas. Sí podemos sanar con estas herramientas, pero tener un equipo interdisciplinario también nos permite protegernos del extractivismo que estamos viviendo con los enteógenos. Hay muchas personas que ni siquiera tienen muy claros sus objetivos a partir del cual buscan enteógenos y tampoco saben muy bien si tienen o no contraindicaciones. Hacer todo este aparato de intervenciones y estrategias nos permite también proteger a nuestros enteógenos del extractivismo que estamos viviendo. Hay excelente evidencia científica contemporánea de que podemos utilizar estas herramientas como sanación. Yo diría que de nuestra región, donde más hay abundancia de esta evidencia excelente es en Brasil. Y también porque tenemos esta gran necesidad, ¿no? De reducción de riesgos y daños con equipos multidisciplinarios. Hemos escuchado que hay muchísimas cosas que suceden dentro de las ceremonias, cosas terribles, así que es urgente que hagamos reducción de riesgos y daños con equipos multidisciplinarios dentro de las ceremonias. Ahora, ¿cuáles son los desafíos? La inversión económica. Es un montón de gente que va a estar cuidando a una sola persona que desea aproximarse a un enteógeno, entonces requiere de bastante inversión económica. Necesitamos también hacer educación salutogénica en la población. Tenemos que otra vez otorgarle a las personas poder sobre su propia salud. Estamos súper acostumbrados a que alguien nos diga qué hacer con nuestra salud y no va por ahí. Hay poca autoridad sobre la propia salud, ¿no? Persiste el modelo médico paternalista en donde vamos del médico para que me diga todo lo que tengo que hacer y yo obedezco y digo sí y agacho la cabeza y no creo que eso pueda continuar así porque es uno de los desafíos que tenemos que romper y darle a la gente otra vez el poder de su salud en sus manos. Y bueno, al futuro, ¿cómo está esto? Así como vamos, capaz que vamos a terminar con regulaciones nacionales que tengan que, nacionales como de cada país latinoamericano, que contemplen las ceremonias o los rituales o la ancestralidad dentro de sus leyes y va a ser importante que se tenga en cuenta los equipos multidisciplinarios, sobre todo para contextos que son urbanos. No estoy hablando de pueblos y nacionalidades ancestrales, sino de nosotros, los mestizos, las personas que vivimos en la ciudad, que tenemos esta búsqueda de salud más urbana. Tenemos que hacernos cargo de de la problemática extractivista, que puede ser que se acabe. Recién estaba leyendo de que el sapito, el bufo alvarius, ya está casi que extinto en el desierto de Sonora. Y eso va a pasar con un montón de otras medicinas de nuestra región. Entonces tenemos que abordar la problemática extractivista, la problemática farmacéutica también, que está extrayendo las moléculas o el alma, digámosle, de las medicinas para poder lucrar alrededor de eso y de las negligencias y mala praxis. Hay un montón de cosas que hemos escuchado de mala praxis dentro de ceremonias, gente que ha muerto por haber mezclado fármacos o sustancias psicoactivas con algún enteógeno o abusos sexuales que se dan dentro de las ceremonias. Esas son cosas que tenemos que abordar. Y bueno, en el futuro lo que se buscaría más bien es hacer estrategias que respeten la autonomía y los derechos humanos de usuarias, usuarios, usuarias de medicina ancestral. Entonces, con eso concluyo. Les he puesto aquí un testimonio. Es lo que pasó, lo que le pasó a mi mamá en su primera vez que consumió ayahuasca. Yo pude evidenciar todos los cambios que ella tuvo y bueno, fue una de las personas que entrevisté también para mi estudio. Entonces, les he puesto ahí su testimonio y también esta soy yo sufriéndola en mi ceremonia de ayahuasca, ahí al lado del fuego sin poder despegarme porque estaba siendo muy desafiante.
Y acá estoy yo al otro día con resplandor del alba. Entonces, muchas gracias por su atención y quedo pendiente de las preguntas. Bueno, Cami, muchísimas gracias por la presentación. Contarle a las personas que están aquí que la primera vez, yo ya había visto la presentación, pero en un formato mucho más reducido. Era en el Hand Production International, que fueron unos 20 minutos, entonces ver esta charla en este formato más extendido, eh, pues es muy beneficioso. Desde que la vi me gustó mucho, por como comentaban varios participantes, que de la riqueza y la diversidad que tiene de este modelo. Creo que es muy importante esto de pensarnos unos modelos interdisciplinarios, interculturales, donde podamos incluir todas estas diversas perspectivas y creo que se logra muy bien desde esta postulación teórica que hace Scam. Mm, sí, algo importante es que yo siento que con estos modelos que van surgiendo del sur global, es un poco hacerle fuercita a este extractivismo, a esta apropiación cultural y a este colonialismo cognitivo que tenemos un poco presente. Bueno, y también mencionar que me parece muy valioso la inclusión de la reducción de riesgo y daño en el modelo. Es algo que le falta a los psicodélicos. Creo que ha, ha avanzado mucho la reducción de riesgo y daño en otro tipo de sustancias, pero en los psicodélicos se ha quedado más bien parado porque muchas veces se considera algo que es meramente espiritual, algo que no, que es como natural, entonces se omite que también siguen siendo sustancias psicoactivas y que también hay riesgos asociados a estas sustancias. Bueno, Cami, en general a la gente le encantó tu presentación. Están, incluso por aquí alguien dijo que hace poquito había hecho 2 cursos y básicamente en esta charla vos diste lo mismo, pero gratuito. Entonces también es como este acto de democratizar el conocimiento, que la gente pueda acceder a más conocimiento sin necesariamente, sin la barrera económica necesariamente. Bueno, aquí un poco de preguntas. Aquí pregunta alguien si después de la ceremonia hay algún mínimo de sesiones de integración o depende de cada persona. La integración de la experiencia es individual o grupal y qué profesional la realiza y durante cuánto tiempo. Ujú. El modelo nos propone que todos los actores integrantes del equipo interdisciplinario sean parte de cada proceso de la preparación, de la ceremonia y de la integración. Entonces, tendrían que ser todos los actores, como había dicho, mínimo 2 sesiones de integración, pero en realidad con psicología, por ejemplo, les repito, como una experiencia psicodélica nos puede dar tanto contenido que podamos hablar sobre eso en muchísimas sesiones de psicoterapia. Entonces, va a depender de cada persona también. Habrán personas que requieran de una integración más artística, por ejemplo, más corporal, más somática. Habrá personas que requieran hacer más proceso reflexivo a través de la conversación. Entonces es bastante contextualizado, personalizado, como les decía, pero sí, yo diría que un mínimo de 2 sesiones, no debería haber menos de 2 sesiones. Una sesión, digamos, en los primeros días, puede ser hasta una semana después de la experiencia psicodélica, y la siguiente podría ser al mes y la siguiente podría ser o debería ser a los 6 meses. Entonces, 2, 3 sesiones de integración sería lo ideal. Y bueno, sobre si es individual o grupal, lo que hacían en esta organización en la que yo estuve investigando es hacer una integración grupal, y esto se hacía primero con las limpias que hacía el Taita. Había una terapeuta que también nos organizaba para hacer un círculo de palabra, hacíamos una pamba mesa, compartíamos alimentos
y hacíamos actividades proyectivas, por ejemplo, con un tarot de Osho o las cartas O, por ejemplo, que se utiliza en psicoterapia, que es proyectivo. Nos va a decir lo que nosotros estamos viviendo, el proceso en el que estamos y nos permite hacer una estructuración psíquica de lo que hemos vivido. Entonces sí, se puede hacer en ambos, como en grupal y en individual. Ujú. Bueno, por aquí preguntan, cuando hablan de interdisciplinariedad, ¿con qué disciplinas conforman estos equipos? Yo soy cultivadora de hongos y acompaño procesos con micro y macro, pero me interesa trabajar en el proceso de integración. ¿Hay algún material o texto que recomiendes? Les recomiendo leer mi investigación. Todo eso Ujú. lo estructuré yo. Entonces sí les dejo las referencias bibliográficas en las diapositivas también para luego pasárselas. Pero todo este es un modelo teórico, no lo hemos puesto en práctica, bueno, un poquito diría yo, en un par de ceremonias acá en Ecuador, pero no lo hemos lanzado en práctica. Es un modelo netamente teórico y como vimos, las disciplinas que están tomadas en cuenta son medicina tradicional, integrativa, enfermería, psicología, está guías espirituales o religiosos y otros terapeutas o intervenciones, como terapeutas energéticos, musicoterapeutas. Entonces, yo diría que sí, el cultivo también es súper importante aquí. Para que la medicina sea medicina necesita tener un proceso distinto. Entonces, sí, pues no lo había tenido en cuenta. Más bien, muchas gracias por permitirme caer en cuenta de que el cultivo también es un proceso importante. Estaría más bien en la parte de preparación, podría ser. Hay retiros en donde las personas cultivan su propia medicina, hacen los cantos para prepararla, en hongos, por ejemplo, ayahuasca. Entonces sí, la parte del cultivo y la preparación de la medicina también es súper importante. Ujú. Ujú. Bueno, por aquí preguntan qué avances se han dado en Ecuador desde la legalidad de los psicodélicos. No muchos. Estamos un poquito complicados en nuestro contexto sociopolítico por acá. La verdad es que está duro. Los próximos 4 años del gobierno se ven medio oscuros. No creo que hagamos mucho, no hemos hecho avances en los psicodélicos acá, no creo que los hagamos en los próximos 4 años, pero lo que sí tenemos acá es estos tres sistemas de sanación de salud que les contaba, ¿no? Entonces, dentro de las terapias alternativas y complementarias es totalmente legal, es avalado por el Ministerio de Salud el trabajar con naturopatía o con medicina andina. Entonces, por ejemplo, el ayahuasca, los hongos, la huachuma crecen en los Andes, entonces pueden ser considerados una medicina andina que puede utilizarse para terapéutica. No es ilegal hacer esto, pero es un marco distinto al de la medicina mecanicista. Pero sí, sí hay formas, hay que certificarse en este tipo de terapias y sí se puede. Claro que la medicina andina es un sistema complejísimo, amplísimo de cosas que hacen en los Andes, los pueblos y comunidades y nacionalidades que se han desarrollado allá. Pero bueno, una parte, un componente de este sistema médico andino pueden ser los enteógenos y sí están respaldados por el Ministerio de Salud. Ujú. Sí, aquí en Colombia es algo un poco similar. También hay unas leyes que respaldan la medicina tradicional. Falta es más una mayor integración entre los diferentes focos de acción. Mm, Aquí Cami, preguntan si, teniendo en cuenta pues que estos equipos que mencionabas, incluso en las limitaciones, es que son muy grandes y que esto encarece los procesos, alguien pregunta si que eso lo vuelve difícil en términos de accesibilidad. Entonces, ¿cómo te has pensado vos cómo hacer para llegar a más personas con un modelo de este estilo? Totalmente, lo vuelve dirigido para una élite, diría yo, para una clase social súper privilegiada si lo vemos de la forma en la que lo he propuesto aquí, con esa estructura tan amplia, digamos, y con tantos actores, definitivamente se vuelve inaccesible para la mayoría de la sociedad. Lo que yo sugeriría hacer es generar adaptaciones. Entonces,
se puede hacer en un grupo que, como en el que yo estaba investigando, que, ok, vamos a hacer una evaluación individual preparatoria que podría ser, he visto que lo hacen en algunos otros colectivos, como con un formulario de Google tal vez, y con reuniones previas antes de la ceremonia o la sesión psicodélica. Entonces, lo que se hace es ir viendo qué personas tienen más vulnerabilidad y que requerirían de otro tipo de aproximación y que tengan también digamos, el poder económico para acceder a esto. Entonces, eso es algo que se debería hacer como un tamizaje inicial, ¿no? En donde no podamos hacer todo este aparataje, pues vamos haciendo un tamizaje. Y solo para personas que en verdad lo requieran, digamos que veamos alguna contraindicación ahí que nos llame la atención o que tengan alguna enfermedad que quieran generar alguna optimización antes de la intervención enteogénica, pues podría hacerse y eso reduciría mucho los costos de tener algo así como tan amplio como lo que he teorizado. Ok, sí, yo creo que eso es de lo que más preocupa en estos momentos. Ujú. También el acceso a este tipo de terapias. Pensaría que desde la institucionalidad que todavía no hay mucho apoyo, es que los mismos gobiernos, las mismas instituciones de salud también financiaran parte de estos procesos. Esperemos que estemos vivos para ver ese momento. Eso Sería lo es, ideal, sería lo mejor que podría pasar, que eso algo llega a así pasar. esté cubierto. Ujú, Exacto, igual aquí vamos sembrando semillas, a ver ujú. si algún día. Bueno, Cami, aquí dejaron muchas más preguntas. Lamento pues como dejar el resto de personas sin preguntar en vivo en directo, pero en el flyer queda el contacto de la doctora. Si desean contactarla, llevar sus preguntas con ella directamente. Muchas gracias por tu disposición a participar de este espacio. Eh, y de nuevo, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Vamos a estar publicando más información. Síganos en el canal de WhatsApp, Instagram. En el canal les estaremos pasando la bibliografía y la presentación de la doctora. Eh, y bueno, eso sería todo por esta noche. Nos vemos dentro de 15 días. Gracias, Sebas, por el espacio, por la invitación. Gracias a todos por conectarse. Ha sido muy hermoso para mí poder compartir este trabajo. Buenas noches. Y hasta luego.